Buenos días, Catedral de Jesús. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Hoy es día del Señor, hoy es domingo, hoy es día que estés alegre, hoy es día que estés con un gozo indescriptible, porque hoy el Señor te va a hablar. Hoy el Señor vino para abrir nuestros oídos espirituales para que podamos entender lo que Él tiene para con nosotros en los próximos días y años. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda, no sé cuándo va a sonar la trompeta, pero mientras tanto estemos en esta tierra, debemos estar en modo preparación, debemos estar en modo espera, esperando, así como estuvieron las novias esperando, aquellas que tenían sus lámparas llenas de aceite, esperando con nuestras lámparas llenas de aceite. Mi amado, Dios te bendiga, gracias por estar conmigo en este tiempo, a través de estos canales, a través del Facebook Live, a través del YouTube también, porque esto va a ir a dar al YouTube. Mi hermano, vamos a empezar con una oración. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor? Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por una nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de bendecir y ser bendecidos. Gracias, Padre, por todos los hermanos de Catedral de Jesús. Quiero pedirte, Señor, de que tú bendigas a cada familia de nuestra iglesia, que tú bendigas a cada oyente, porque sé, Señor, de que hay personas que nos están escuchando, algunas de otros países, algunos de otras congregaciones, algunos que no tienen todavía una congregación, a los cuales les abrimos nuestros brazos fraternos para recibirlos en Catedral de Jesús. Pero bendícenos, Señor. Guárdanos, Padre Santo, del ataque del enemigo, como dice tu palabra, Señor, que tú nos guardarás de la peste destructora. Guárdanos de este COVID y guárdanos, Señor, Padre, alimentándonos, cuidándonos, guardándonos en el hueco de tu corazón. Padre, gracias por la palabra que hoy estamos por recibir. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Mi hermano, la palabra de hoy es prácticamente continuación de la palabra que vimos el día viernes, pero en otra faceta y en otro sentido. Lo vas a ver cómo se va a desarrollar. Pero antes vamos a adorar al Señor y vamos a declarar proféticamente que los muros se caerán. Así que vamos a hacernos acompañar ahora de nuestro ministerio de danza Chequiná y nuestro ministerio de adoración y alabanza Asaf.
nos hayamos gozado con las adoraciones, con la alabanza, los muros se caerán. Pronto se van a caer estos muros. Pareciera como que este COVID no se quiere ir, parece como que el asunto se empeora, pero los muros se van a caer. Si hay una cosa que el Señor nos ha dado y que vale más que el oro, más que toda la plata y todos los diamantes del mundo, se llama fe. Y es necesario que tú y yo tengamos fe para poder sobrevivir en este tiempo tan confuso, tan convulsionado, en donde estamos viviendo una pandemia. Primera vez en nuestra historia personal que estamos viviendo una pandemia. Así que, mi hermano, yo creo eso con todo mi corazón. Los muros se caerán. Ahora te quiero invitar a que me acompañes a la Biblia. Vamos a continuar con la prédica que habíamos iniciado el día viernes acerca de la generación de los tiempos finales. Esta es la parte 2. Así que quiero que me acompañes al libro de Segunda de Reyes 2 del 9 al 14. Dice así: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hermano, esta mañana estoy por anunciarte un cambio generacional trascendental que el Señor está forzando en nuestros días. No es sorpresa para ninguno de nosotros que estamos viviendo una etapa durísima por causa del COVID-19 que ha causado estragos en el mundo entero. Tenemos la ventaja de que este virus es altamente contagioso, pero no es altamente mortal. Hay un 2% que mundialmente se conoce que es la estadística de muertes que causa este virus. O sea, de cada 100 personas, 98 personas sobreviven, 2 mueren. Pero el porcentaje realmente carece de cualquier valor si tú tienes un muerto en tu familia. O sea, dolor es dolor. No importa si es 2% o 100%. Dolor es dolor. Cada muerte, sin importar si fueran muchos muertos o pocos muertos, cada muerte causa dolor. Y lo que estamos viviendo en estos días son días de dolor. Días donde nuestra familia está pasando mucha desesperación. Hace poco hablaba con mi esposa y le estaba diciendo a mi esposa: ¿cómo será la celebración de las Navidades nuestras este año? Va a ser bastante triste. Y no especialmente porque la gente no tendrá plata para comprar cosas, porque para mí la Navidad no se basa en eso, en el tema económico, sino más bien la celebración familiar. Muchas familias van a pasar este año unas Navidades amargas porque han perdido familiares en sus casas y van a tener unas Navidades bien dolidas. Estamos pasando tiempos difíciles, estamos pasando tiempos duros. Y en la comunidad evangélica, que es en donde nosotros nos movemos, también el COVID está haciendo estragos. Hace poco se anunció que casi 40 pastores en Nicaragua han muerto por causa del COVID-19. Pastores de todas las denominaciones en Nicaragua. Y solamente lo que nos llegó a nosotros era nombres de pastores que pastoreaban en las ciudades. Y nos dijeron: eso no cuenta los nombres de los pastores que pastorean en los campitos, en donde no hay mucha comunicación. Allá mueren y nadie sabe porque no se avisa, no se dice. Algún día sabremos cuántos pastores han muerto en Nicaragua. Hace pocos días nos fue anunciado también que 100 pastores han muerto en Bolivia. Y estos pastores murieron por estar haciendo obra social, visitando enfermos, orando por personas en los hospitales. Se contagiaron del COVID y murieron también. En el mundo entero, en Panamá también han muerto pastores. No
a esa cantidad, como les estoy diciendo, acerca de Nicaragua y Bolivia, pero en Panamá también han muerto pastores por causa del COVID. Y en realidad el COVID lo que hace es acelerar la muerte, porque todos estos pastores, o la gran mayoría de estos pastores que han muerto, son pastores que ya tenían algún otro tipo de afección, que tenían diabetes, que tenían problemas renales, que tenían problemas de hipertensión, que tenían problemas de artritis, reumatismo, problemas respiratorios, y lo que hizo el COVID fue acelerar el proceso. Y estos pastores que tenían algún tipo de problemas murieron, se fueron. Ayer amanecimos con la noticia de que uno de los pastores más longevos que teníamos en el planeta, Morris Cerullo, murió a los 88 años, o sea, vivió una vida larga, 88 años. Murió por una neumonía. La noticia no dice específicamente que murió por COVID, pero murió por una neumonía. Y una neumonía a esa edad es prácticamente mortal. Y eso fue lo que le ocurrió al pastor Morris Cerullo. Ocurrió que murió. El pastor se despidió, ya está en la presencia de los cielos. Y lo que puedo percibir en el espíritu que Dios está haciendo, Dios está provocando un cambio generacional. Yo no sé si te habías dado cuenta ya. Dios está provocando un cambio generacional. Pastores ancianos, fieles al Señor, que ellos dijeron, a mí no me sacan del púlpito, sino que me muero predicando, se han tenido que ir de esa manera. Y se ha forzado el cambio generacional. Ahora, estas congregaciones en donde el pastor se fue, ahora otra persona tiene que asumir la posición del pastorado. Espero que haya alguna persona preparada para asumir esa posición, porque Dios está forzando cambios generacionales. Y no es porque estos pastores lo hayan hecho mal, aunque yo no puedo juzgar la vida de cada uno de ellos. Lo que sí puedo decir es que cada uno de nosotros tiene un término para el trabajo que tenemos que hacer para con Dios en esta tierra. El propósito que Dios tiene con nosotros se va a desarrollar a su plenitud, y cuando lo hayamos terminado, cuando ese propósito haya terminado en nosotros, partiremos y estaremos en la presencia de nuestro Dios, donde no hay lloro, donde no hay llanto, donde no hay COVID. El COVID no tiene entrada en el reino de los cielos, donde no hay problemas con los pulmones, no hay neumonía, no hay ningún tipo de estos problemas. Allí estaremos con el Señor para siempre. A su nombre. Ahora, lo que les estoy diciendo no es que sea escandaloso, y no es que Dios no lo haya hecho anteriormente. Dios ya lo ha hecho. Dios ha forzado cambios generacionales. Ahora estamos viendo delante de nuestros ojos cómo Dios lo está haciendo. Está forzando el cambio, pero ya lo había hecho anteriormente en otras épocas. Eso fue lo que ocurrió cuando Elías fue cambiado por Eliseo. Dios forzó el cambio generacional. Dios cambió a Elías, que Elías era un hombre de palabra, un hombre profético, un hombre que se movía en la unción de Jehová, pero Dios tenía un trabajo para él y un tiempo para él, y lo vino a buscar con caballos de fuego y carros de fuego. Y el que le sucedió fue Eliseo, la persona que estaba aprendiendo la labor y que Dios ya le había dicho de antemano, entrénalo, porque cuando esté totalmente entrenado, él va a tomar tu lugar profético en la tierra. Dice la palabra, Eclesiastés 1, del 9 al 10, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. El libro de Eclesiastés nos habla acerca de los ciclos. Los ciclos de Dios, las cosas se repiten. Dios provocó un cambio generacional entre Elías y Eliseo, y está provocando ahora en estos días otro cambio generacional. Y ese cambio generacional Dios va a cambiar. Ahora, no me refiero solamente a una generación de gente joven, sino me refiero a un cambio. Dios está trayendo algo fresco, algo nuevo. Y Dios está cambiando la mentalidad de su iglesia para adaptarla a los tiempos finales. Cada generación está adaptada a su tiempo. Entonces Dios tiene que cambiar las generaciones para que esas generaciones se muevan en la palabra, en la revelación de su tiempo. Y es lo que Dios está haciendo ahora. Esta nueva generación se va a mover en una nueva revelación que no se ha visto en las otras generaciones anteriores. Y esta va a ser una generación poderosa. Dice Isaías 43, 19.
He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Hoy estoy aquí para anunciarte un cambio profético generacional. El viernes te hablé de la generación de los Elías. Hoy te voy a hablar de la generación de los Eliseos. Y no es que lo que te prediqué de la generación de los Elías ya no tenga valor, sino que ahora con la generación de los Eliseos va a tener el doble del valor. Recuerda que Eliseo pidió el doble del espíritu de Elías y eso fue lo que le vino. Y la unción que se está moviendo en Catedral Ven a Jesús es una unción es la doble unción, es el doble propósito, es el doble poder. A su nombre. Aparte de lo que tú y yo conocemos, porque yo sé que tú eres estudioso de la Biblia, te gusta escudriñar la palabra. Y yo sé que una de las cosas que diferencian al ministerio de Elías al de Eliseo es que Eliseo pidió la doble porción del espíritu de Elías. Eso ya lo sabemos, lo hemos ministrado en la iglesia. Gente en nuestra iglesia recibió la doble porción del espíritu. Fue un renuevo de mujeres en donde todas vinieron llenas del poder del Espíritu Santo. Ministraciones en la iglesia donde el Señor mandó poder para recibir esa doble unción de su espíritu. Fue tremendo. Pero hay algunas otras diferencias más sutiles y que a veces pasan desapercibidas entre Elías y Eliseo. Y hoy te quiero hablar acerca de esas diferencias. Hoy te quiero hablar de las características de la nueva generación profética de la cual te estoy hablando. La primera de las características que te quiero hablar es que esta nueva generación profética, la generación de los Eliseos, tendrá el doble de todo. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Reyes 2:9 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eliseo no estaba pidiendo algo caprichoso. Eliseo no estaba pidiendo algo simplemente por pedirlo. Eliseo estaba pidiendo tu derecho. Según la ley de Israel, el primogénito recibía el doble de todos los que recibían los hermanos. El doble de la herencia la recibía el primogénito. Eliseo, el único estudiante que tenía Elías, era Eliseo. Aunque habían otros profetas, la palabra de Dios dice que quedaban 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado delante de Baal. Pero dentro de esos 7,000, Dios escogió a uno y le dijo a Elías: entrena a ese uno para que ese uno sea tu sucesor en el momento que yo lo diga. Eso fue lo que ocurrió. Y Elías supo el momento en donde ya tenía que partir. Dios se lo avisó. Y Eliseo andaba detrás de Elías. Ustedes conocen la historia. Y Elías quería zafarse de Eliseo. Y Eliseo le dijo: no me voy a ir de ti. No va a haber forma de que yo me aparte de ti, porque quiero la doble porción de tu espíritu. Elías le preguntó: bueno, ¿qué es lo que quieres? La doble porción de tu espíritu. Y yo creo que todos en la iglesia queremos la doble porción del espíritu de Dios. Amén. Entonces, lo que recibió Eliseo fue lo que era su derecho. Era su derecho. Se iba a su maestro y él iba a asumir la posición de profeta de Israel. Pero él dijo: yo no quiero la herencia que se le da a cualquier otro hijo, quiero la herencia de primogénito. Y eso fue lo que él recibió. Y con esa herencia de primogénito nosotros sabemos, lo leemos en la Biblia, que Eliseo desarrolló un ministerio tremendo en donde hizo el doble de los milagros que desarrolló Elías. El doble. Y los milagros eran aún más poderosos de los milagros que desarrolló Elías. Sin embargo, no solamente desarrolló el doble de los milagros y señales, sino que también tuvo el doble de los problemas, porque la doble porción incluye las dos cosas: el doble poder y la doble cantidad de problemas. Mira lo que dice la Biblia en los tiempos de Elías. Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, 3 años y medio fue una prueba, una sequía terrible que hubo sobre todo Israel por la palabra del profeta Elías. Pero acompáñame ahora a 2 de Reyes 8:1, que dice: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas,
porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. O sea, la prueba que le tocó vivir a Elías fue de 3 años y medio. El tiempo de prueba de Eliseo fueron 7 años de hambre. Fue el doble. Todo en la vida de Eliseo fue el doble que había en la vida de Elías. Mi hermano, en este momento, en este tiempo, estamos viendo un traspaso, un cambio generacional, un cambio de estafeta. Dios está posibilitando ahora una nueva generación que va a tomar la posición de pastorado, de evangelistas, de maestros, de profetas, de apóstoles, y que van a llevar su palabra hasta lo último de la tierra. Pastor, pero si no podemos salir, estamos en pandemia. Bueno, por lo pronto puedes utilizar estos medios para predicar la palabra. Quítate el miedo, arráncate el miedo, que el miedo no proviene de Dios. Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero esta pandemia algún día se va a acabar. Vendrá otra más adelante o vendrá otro tiempo de prueba, yo no lo sé. Los que sí te puedo decir es que estamos viviendo los tiempos de los dolores de parto y las cosas se están acelerando. Mientras más se acerca el momento del parto, del alumbramiento, los dolores vienen más rápido, las contracciones vienen más rápido. Así que es posible que saliendo de este COVID venga otra cosa. Es más, estamos ahora viviendo tiempos en donde una cosa se sobrepone y se encima de la otra. Ahora tenemos la pandemia del COVID, pero también está el riesgo de una plaga de langostas que está por llegar a Panamá, que anda por Centroamérica. De hecho, ya leí en los diarios que alguna plaga de langostas ha llegado por Mariato en provincias centrales. Eso es terrible. Y no solamente eso, sino que hay otras pandemias, hay otras epidemias que se están formando en otras partes del mundo, sin que todavía se haya derrotado el Zika, el antivirus, el H1N1, sin que se hayan derrotado otras que todavía andan por ahí dando vueltas y que pueden ser muy peligrosas para el ser humano. Estamos viviendo los tiempos finales y todo se va a duplicar. No solamente la unción, no solamente el poder, no solamente los milagros, sino también los tiempos de prueba. Así que para todo debemos estar preparados. A su nombre, esta generación tendrá una nueva economía del reino diferente a la generación de los Elías. ¿Qué te quiero decir con esto? Estamos viviendo ahora mismo tiempos económicamente duros por causa de que la economía está parada, por causa de que el COVID no permite que la gente salga. Estamos quedándonos en nuestras casas y posiblemente se endurezcan los temas de cuarentena. No te estoy hablando de un futuro tan inmediato. Te estoy hablando cuando esta cosa se supere. La economía de los Eliseos es diferente a la economía de los Elías. Por ejemplo, Dios nos ha prometido a nosotros guardarnos. Él es Jehová, nuestro pastor. Él nos guardará. Él nos proveerá de todo lo que necesitemos. Pero para con Elías, a Elías no le faltó nada. Dios le dijo, anda, vete mientras esté el asunto de la sequía y quédate viviendo al lado del arroyo de Querit. Y todas las mañanas y todas las tardes les mandaba cuervos con pan y carne en la mañana y cuervos con pan y carne en la tarde. Elías desayunaba y cenaba y tomaba agua del arroyo. Pero cuando el arroyo se secó, Elías ya se vio en problemas. ¿Qué hago? Y el Señor le dijo, ahora sal de allí, que yo le he hablado a una viuda para que te sustente. Y él llega y reconoce de alguna forma a la viuda y le pregunta a la viuda, ¿qué es lo que vas a hacer? Y le dice la viuda, bueno, yo voy a hacer una torta, que es lo último que tengo de esta harina y de este aceite, para que mi hijo y yo la comamos y muramos, porque ya no tenemos más nada. Y Elías le dijo a la mujer, hazme a mí primero. Así dice Jehová. Y la mujer entendió, porque ya Jehová le había hablado anteriormente, va a venir un profeta y te va a pedir a ti lo último que te queda posiblemente. Y la mujer entendió que este hombre era el varón de Dios, que Dios ya le había anunciado que iba a venir. Y preparó la torta con el aceite, lo último que le quedaba a esa mujer, y se lo dio al profeta. Y por causa de eso, el profeta y la mujer no tuvieron falta ni de harina ni de aceite durante todo el periodo que duró la sequía en Israel.
Ese es un milagro impresionante. Esas son las cosas que Dios hace para proveernos. Sin embargo, para con Eliseo la cosa fue diferente. A Eliseo ya no le venían los cuervos a traerle pan y carne. Eliseo tenía una economía diferente. Eliseo mantenía de su mesa 24 ancianos. Yo no sé en tu casa cuántos familiares tú tienes. En mi casa somos 4. Y alimentar a 4 a veces se pone difícil la cosa. Imagínate esas familias de antes. Esas familias que eran numerosas. Que la abuela tenía 10 chiquillos. Y cada uno de los chiquillos, cuando se casaban, tenían 10 más. Y era un familión. Y cuando venía toda la familia para la casa, la gente no cabía en la casa. Y todos tenían que comer. Imagínate mantener una economía para que toda esa gente viva. Bueno, Eliseo mantenía una economía similar porque 24 ancianos comían de continuo en su casa y no comían pan y carne que le traían los cuervos en la mañana y después pan y carne que le traían los cuervos en la noche, sino que tenía una economía diferente para poder mantener a todos esos ancianos que eran profetas que aprendían de él y que él los mantenía. Él le daba el sustento diario a estos ancianos. Además de eso, Elías tenía que esperar que vinieran los cuervos a traerle comida. En el caso de Eliseo, Dios no le mandó cuervos. Dios le mandó a una mujer pudiente, esposa de un hombre importante en Israel. Esa mujer veía que el profeta pasaba siempre por allí. Ella dijo, este es varón de Dios. Y le pidió permiso a su marido y le dijo, ¿por qué no le construimos a este que es varón de Dios un lugar, un cuarto, con cama, silla, mesa y candelero, para que cada vez que él pase, se quede aquí? No solamente le podamos dar alimento, sino que se quede aquí a dormir. Porque esa mujer entendía lo que era la presencia de Dios. Y con este profeta venía la presencia de Dios. Cada vez que el profeta pasaba, la mujer le decía, te he construido aquí este cuarto, quédate aquí esta noche, no te vayas caminando, quédate aquí. Y el profeta se quedaba allí y la mujer lo atendía con solicitud. Y una vez el profeta Eliseo le dice a su siervo, Giesi, le dice, Giesi, esta mujer está tan solícita, pregúntale, ¿qué quiere ella que hagamos por ella? Y Giesi va y le pregunta a la mujer, y la mujer le dice, no, mi señor, no tengo necesidad de nada, porque mi marido, bueno, es importante, mi marido tiene recursos. Y Giesi le dice, profeta, yo sé que es lo que necesita esta mujer. Esta mujer necesita un hijo, porque hasta el día de hoy, que su marido es viejo, ella no ha podido concebir. Y la mujer recibe una palabra profética del profeta Eliseo en donde le dice, de aquí a un año estarás cargando un bebé. Y la mujer le dice, ay profeta, no se burle de mí. Y el profeta le dice, no me estoy burlando de ti, de aquí a un año vas a estar cargando un niño. Y así fue, así ocurrió. Pero está viendo la diferencia económica que había entre Elías, que era, él tenía que esperar que los cuervos llegaran, y Eliseo era gente importante que sin que él lo pidiera, sin que él lo buscara, venían a proveerle, venían a traerle para la provisión diaria a su nombre. Elías, por otro lado, vestía una vestimenta muy diferente. Él vestía de piel de camello con un cinturón de cuero. Eliseo lo vino a visitar un general del ejército de Siria llamado Naamán para ser sanado de la lepra, y fue sanado de la lepra. 7 veces se zambulló en el río Jordán y fue sanado de la lepra. Cuando el general se iba, le hizo saber a su siervo, bueno, ¿qué quieres que te deje? Mira, tengo aquí vestidos, tengo alhajas, tengo vestidos de fiesta. Y Eliseo le dijo al siervo, no quiero nada, que se vaya. Pero Giesi codició los vestidos que traía Naamán el general y fue y se los pidió. Y luego eso posibilitó que la lepra de Naamán se la pegara a Giesi. Terrible, por codiciar. O sea, la posición económica de Eliseo fue muy diferente a la posición económica de Elías. Sin embargo, en ninguno de los dos casos, ninguno de los dos codició ni oro ni plata. Ninguno de los dos les faltó nada en ningún momento. La generación que se está levantando en estos tiempos tendrá la doble porción del Espíritu de Dios y además de eso tendrá una provisión
sobrenatural en medio de tiempos de prueba. Y ya tú lo estás viendo. Ya tú estás viendo y no sabes ni cómo. No sabes cómo. No estás trabajando. Has hecho una cosita por aquí, otra cosita por allá, pero no te ha faltado el alimento en tu mesa. Ya sea que alguien te da alimento, te llega una bolsa, te dan el bono, o alguien mandó algo, o te cayó algo por alguna parte, pero Dios se ha preocupado porque de alguna forma te llegue a ti el alimento y no te ha venido por un cuervo que te trae el pan y la carne. Dale un aplauso al que vive. Tercero, la generación de los Eliseos está altamente marcada por el discipulado y la instrucción. Una de las cosas que el Señor nos dijo es ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias. Debemos llevar la palabra y no solamente predicarla, no solamente hacer evangelismo, sino que debemos hacer discípulos para que se formen, para que crezcan y esos discípulos puedan a su vez salir y hacer discípulos y la palabra de Dios se multiplique. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una persona salva y hacer un discípulo? La diferencia es en dónde cae la semilla. Una persona va y evangeliza, y evangelismo es importantísimo, es básico, porque por allí comienza todo. Una persona va y evangeliza, coloca la semilla, coloca la siembra, entonces la tierra empieza a germinar. Ustedes conocen la parábola del sembrador. Hay terrenos en donde la semilla cae, no es fructífera el fruto de la semilla, pero hay un terreno, hay un buen terreno donde la semilla cae. Entonces, a ese terreno donde la semilla cae y germina, hay que hacerle discipulado. Hay que permitir que esa persona crezca. Hay que ir abonando esa planta. Hay que ir enseñándole las maravillas de nuestro Señor Jesucristo y hay que ir enseñando las cosas que el Señor nos mandó. En el caso de la generación de Elías versus la generación de los Eliseos, Elías solamente entrenó a una sola persona que fue Eliseo, su sucesor, y eso porque Dios se lo mandó. Dios le dijo, anda, ve y busca en la casa de Abel Mehola, vas a buscar allá a uno que va a ser tu sucesor. Su nombre es Eliseo, lo vas a buscar. Dios le ordenó que lo buscara y cuando lo encontró, Elías le lanzó el manto y Eliseo entendió claramente que hasta ahí habían llegado sus días de empresario. Y la generación de los Elías es muy diferente a lo de los Eliseos porque por ejemplo, en la generación de los Eliseos, leemos en la palabra que él estableció una escuela de profetas. Segunda de Reyes 6 del 1 al 2 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. O sea, que la generación de Eliseo fue una generación que enseñó, una generación que estableció escuelas de profetas en este caso, para que estos profetas aprendieran la labor. No es que él le iba a enseñar a ser profetas, ellos ya tenían el llamado del profeta. Lo que él les iba a enseñar era cómo moverse en fe y otras cosas que les enseñó tremendas. Pero fíjense, Eliseo solamente tuvo un alumno. Elías tuvo escuelas de profetas porque se movió en otra dimensión profética, en otra dimensión generacional, y esa es en la dimensión en donde nosotros tenemos que ir. Gente, la iglesia se tiene que multiplicar y la forma como multiplicarla es a través del discipulado, que la gente crezca. Cuando la gente crece, la gente también se preocupa por hacer que otras personas crezcan. Ese es el método que el Señor nos enseñó, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a su nombre. Cuarto, la generación de los Eliseos tendrá una visión sobrenatural. No sé si recuerdan ustedes el evento en donde vino el ejército enemigo y rodeó la casa de Eliseo. Y el siervo Giezi, como todas las mañanas, se levantó y abrió las ventanas de la casa y vio espantado el ejército enemigo cómo tenían rodeada toda la casa. Y fue corriendo donde su maestro Eliseo y le dijo, Señor, Señor mío, Señor mío. Y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, venga acá y mire por la ventana. Y salieron los dos y miraron por la ventana. Y Eliseo no se turbó como estaba turbado Giezi.
Eliseo lo que hizo es que oró al cielo y le dijo al Señor: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que pueda ver que son más los que están con nosotros que los que vienen en nuestra contra. Y el Señor le abrió los ojos espirituales al siervo de Eliseo, y el siervo pudo ver montones de ángeles que estaban alrededor de la casa, cuidando la casa, y que repelieron la entrada del ejército enemigo. Miren, esta generación de Eliseos que Dios está levantando en este tiempo, este cambio generacional que Dios está forzando, Dios les va a dar una nueva visión, y no solamente una visión natural, sino una visión sobrenatural, para que puedan ver más allá de lo que los ojos pueden ver. Vamos a poder ver ángeles, demonios, cosas espantosas. Yo sé que nos encantaría ver a ángeles a cada rato, porque los ángeles deben ser hermosos, pero ver demonios, qué cosa más espantosa. Pero bueno, el Señor nos va a permitir ver cosas en donde otros no pueden verlas. Vamos a poder encontrar revelación en la palabra. Cuando tú lees la palabra, tú vas a poder encontrar ahí: ¿qué cosa? He leído esta palabra 1000 veces y hasta ahora entiendo algo nuevo de la palabra. Vas a poder tener revelación porque Dios te va a dar una visión reforzada. Recuerda que este es año de visión. Recuerda que este año de visión Dios nos da madurez, Dios nos da una visión sobrenatural, Dios nos da un montón de cosas. Así que, mi hermano, muévete en ese desarrollo profético y sé parte de esta nueva generación que va a llevar el nombre de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y como último, quinto, esta generación va a estar guiada totalmente por lo profético. Mi hermano, no harías mal con comerte los libros, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Sí, la Biblia, yo sé, tiene 66 libros y todos los libros son buenos. Todos los libros son excelentes. La palabra de Dios es manjar para mí, y yo sé que para ti también. La palabra de Dios es una delicia. Pero estamos viendo los tiempos finales y tenemos que prepararnos para las cosas que han de venir. ¿Qué cosas han de venir? Todo está en la palabra de Dios. Lo único que necesitamos es revelación profética para que podamos entender estos tiempos finales. ¿Y qué te da revelación profética? La palabra de Dios. Allí en la palabra de Dios tú podrás entender lo que Dios dijo hace miles de años y que había estado sellado, como le dijo Dios a Daniel: sella este libro porque es para el final de los tiempos. Ya llegó el tiempo de los días finales. Ya llegó el tiempo en donde los libros que estaban sellados, la revelación que estaba sellada, se abre. No me refiero a algo que sea diferente a lo que está escrito, porque todo lo que Dios necesitaba revelar está en la palabra. Lo único que no lo ha traído a conocimiento para muchos todavía, porque Dios está revelándolo progresivamente. Y ahora estamos en los tiempos finales en donde todas las cosas nos serán reveladas. Esta nueva generación se va a mover fuertemente en lo profético, fuertemente. Se va a mover fuertemente en revelación. Va a tener revelación nueva, fresca, abundante, de cosas que han estado allí en la Biblia y que lo hemos desconocido. Vamos a leer la Biblia y vamos a decir: me sorprendo, porque ahora puedo encontrar algo que no había visto. Pero para ello, eso no te va a caer del cielo. Tienes que sentarte y tienes que estudiar minuciosamente los libros de Daniel, el libro de Apocalipsis, las revelaciones proféticas. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del tiempo en donde estamos viviendo, pero tienes que buscarlo en la palabra y tienes que escudriñar la palabra de Dios. Los libros que te recomiendo que empieces a leer con mayor frecuencia son los libros de Daniel y Apocalipsis, que es donde se está desarrollando lo que ahora mismo estamos viviendo. Mi hermano, ¿estás preparado? ¿Vas a ser parte de esta nueva generación? ¿Vas a ser parte de la generación que vaya y conquiste? No, pero pastor, si ni de mi casa puedo salir. ¿Y quién te ha dicho que tienes que salir de la casa para que la palabra esté libre? Pablo estuvo encarcelado en los últimos días de su ministerio. ¿Y a dónde no han llegado las cartas de Pablo? Hasta lo último de la tierra. En donde hay una Biblia, ahí están las cartas de Pablo. Es más, puede ser que la Biblia no esté completa, pero ahí está el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento están las cartas de Pablo. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa.
Así que mi hermano, no digas yo no puedo salir de mi casa, no puedo predicar, no puedo hacer nada. Pablo utilizó el método de hacer cartas para que la palabra de Dios llegara hasta lo último de la tierra. Pero nosotros tenemos otros métodos ahora. Tenemos este método también a través de los medios electrónicos, de las redes sociales. Utilízalos para que la palabra de Dios llegue hasta lo último de la tierra. A su nombre. Mi hermano, ¿vas a ser parte de esta generación? Lo que te prediqué el viernes sigue estando vigente. La generación de Elías ciertamente es diferente a la generación de los Eliseo, pero siguen teniendo el mismo espíritu, nada más que duplicado. ¿Qué quiero decir con esto? El viernes te prediqué esto, que la generación de los Elías son claramente diferenciables entre los demás. Todavía eso sigue siendo vigente. Los Eliseos tienen que marcar la diferencia, tienen que salir de la policía secreta y tienen que declarar abiertamente: yo soy de Cristo. Yo tengo valores que están plasmados en la Biblia, los respeto y los sigo. También esta generación es una generación que no negocia con la palabra de Dios. También lo sigue siendo la generación de los Eliseo. También esta generación está a favor de la familia y no podemos estar en contra, porque el Dios de la familia, el Dios que hizo la Biblia, es nuestro Dios. Su espíritu está dentro de nosotros. Y también la generación de los Eliseos sigue estando en contra de la corrupción, porque la corrupción es pecado. Mi hermano, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has entrado todavía al reino de los cielos, yo tengo que decirte que estás perdiendo una oportunidad muy importante de entrar en el reino de los cielos. No sabemos cuándo nos vamos, no sabemos cuándo vamos a partir, no sabemos cuándo vamos a morir, o no sabemos cuándo vamos a ser raptados, en caso de los que tienen esperanza. Pero si tú no tienes a Cristo, yo te quiero invitar a que hagas una oración junto conmigo. Inclina tu rostro allí donde estás y repite conmigo: amado Dios, esta mañana vengo ante ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador. Te he desobedecido. Tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Para pagar mis pecados. Derramaste toda tu sangre. Para limpiarlos todos. Moriste, pero Dios te levantó de los muertos. Has resucitado. Por eso te invito a mi corazón. Entra allí, Jesús. Dame una nueva vida. Desde este momento me declaro salvo. En el nombre de Jesús. Amén. Tremenda bendición, mi hermano, si has hecho esta oración. Ha sido tremendo, porque el Espíritu de Dios ha entrado en ti. Y ahora vas a empezar a vivir días diferentes. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso está en la palabra de Dios. Eres una nueva criatura. Ahora permíteme orar para cerrar esta predicación. Padre, te damos gracias, Señor, por mostrarnos que tú quieres levantar en nosotros una nueva generación profética diferente, un tiempo diferente. Gracias, Padre, por permitirnos vivir en los mejores días. Ciertamente son días peligrosos, son días, Señor, en donde estamos viviendo muchos cambios rápidos, estamos viviendo muchas pestes, guerras, hambres, pero también, Señor, es el tiempo de tu llenura, es el tiempo del cumplimiento profético, es el tiempo, Señor, de la doble porción de tu Espíritu. Gracias, mi Señor, por la palabra que nos has dado hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, el Señor te bendiga.